todo tipo de maldad. Lávanos a todos con la sangre de Jesucristo y llévanos hacia un arrepentimiento completo, sincero, que dé frutos. Enséñanos a aborrecer todo tipo de maldad, a salir de la zona de confort, a poner amor y diligencia en desarrollar los dones y talentos, el llamado que tenemos y continuar la preparación de Cristo. Este es en el camino a parecernos más a Cristo por la poderosa palabra de Dios y la acción santificadora del Espíritu Santo. Ayúdanos, somos personas imperfectas, pero con Cristo Jesús somos perfectibles. Ayúdanos a cada día a madurar, a nunca pues dejar de lado la disciplina, el amor, el compromiso, que todo lo hagamos con amor, afirma tu palabra. Y hoy echamos mano a ese versículo para que correctamente acá tengamos la disposición de aprender. Quita todo impedimento, quita, Señor, todo obstáculo que tengan mis hermanos para conectarse a este encuentro y permítele que también aprendan con nosotros lo que tú quieres hoy que aprendamos. En el nombre de Jesús, te damos honor, gloria y alabanza en esta hora porque tú eres merecedor, Señor, de todo reconocimiento. Te damos las gracias por tu inmenso amor. Reconocemos tu infinita bondad para con nosotros. Gracias porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Saludamos con mucho afecto a todos los hermanos y hermanas en la fe. Ya hemos orado para iniciar. Hoy tenemos el tema homilética, una introducción. Es importante que todos tengan donde anotar y un corazón para aprender. Aprendemos de la palabra de Dios y su conocimiento y su alcance. No hay quien lo pueda comprender a cabalidad, porque el Eterno no hay quien lo abarque, pero sí nos dejó una palabra que debemos escudriñar día y noche, porque ella hace al sencillo, lo convierte en una persona sabia. Amén. Y hoy vamos a poner en el tema, pues un tema que es de la teología práctica. Cómo poder afianzarnos más en la homilética. Bueno, queridos hermanos, ¿qué significa homilética? Es el arte y ciencia de predicar y por ello se dedica al estudio de cómo comunicar efectivamente el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la homilética. Vamos a buscarle entonces algunos pasajes que serían importantes que ustedes puedan ya tener de introducción, algunas cositas por allí para que nos afirmemos en el tema. Por ejemplo, si buscamos a Lucas capítulo 24, ustedes pueden acompañarme en Lucas capítulo 24, por favor, para poder dar la introducción al tema. Recuerden que estamos preparándonos para ser ministros competentes del nuevo pacto y tenemos con nuestra vida reflejar el amor de Cristo, el carácter y su idoneidad, porque Cristo fue idóneo donde quiera que le tocara predicar, desde las personas más humildes hasta los más reconocidos líderes políticos, sociales, espirituales. Allí estuvo y fue un excelente embajador. Amén. ¿Están aquí conmigo? ¿Aló? Amén, 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 aquí estamos. Amén, amén.
Estén apercibidos porque yo no los veo, los escucho. Entonces es importante que Amén. ustedes se ocupen en destinar este tiempo. No es solamente que usted esté en la sala, es que esté sumergido en el tema que estamos hablando. Busque el sitio más adecuado para escuchar la enseñanza, donde no tenga distracciones, perturbaciones y todo lo demás, porque usted quiere aprender es de corazón. Aquí nadie le hemos obligado. Entonces, en el nombre de Jesucristo, vamos a leer el Lucas 24, del 13 en adelante, versículo 13 en adelante. Dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociera. Bendito sea el Eterno. Versículo 44 de ese mismo capítulo de Lucas. Versículo 24, 44 ahora. Hemos leído del 13, 14 y 15. Ahora saltamos al 44. Lo demás lo leen ustedes en su casa, porque el predicador nunca tiene que reemplazar al estudiante. Cada estudiante que está llamado a ser predicador o predicadora debe desarrollar su propio talento, porque el Señor nos dice en su palabra que nos ha de pedir cuentas. Lucas 24, 44 dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, 45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Amén. 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 Están aquí, gloria al Señor. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, con ese pasaje nosotros tenemos suficiente material para hoy. Resulta que para los que se van agregando a la sala, homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. La palabra homilética se deriva de una palabra homilía, que aparece pues tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, y refiere esa palabra al estar reunido con alguien, estar en compañía de alguien e intercambiar con alguien en una conversación, como los discípulos que Jesús se encontró en el camino a Emaús. Una vez le escuché a un rabino el trasfondo sociocultural judío y dice que ese pasaje no puede ser más judío, porque en la actualidad todavía en Jerusalén, en Israel, en el estado de Israel, dos judíos piadosos van por la calle y van hablando de la Torá, de la Biblia. Si hay alguna persona que no está hablando de la Biblia y vienen dos
sosteniendo efusivamente un tema de la palabra, se abre paso y no interrumpe la conversación santa que van teniendo aquellos dos piadosos, porque están aprovechando el tiempo y haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué orden, qué respeto hay en la nación de Israel? Gloria al Santo. No son ellos perfectos, pero como tienen la palabra de Dios sembrada, hay un temor de Dios que ha originado una cultura y les hace distinto a todas las demás naciones gentiles. Entonces, con este ejemplo escritural, se presta para confirmar que la palabra homilía significa en este caso acompañar, asociarse, tener comunión, hablar, reunirse. Indica estar en compañía de alguien para conversar, para intercambiar ideas. Entonces la homilética es el arte y la ciencia de decir lo mismo que la escritura está diciendo. Oído al tambor. El estudio de la preparación de los sermones es técnicamente llamado homilética. Es la parte de la teología que se encarga de la preparación de los sermones. Es una rama de los estudios teológicos que nos ayuda a preparar bien una enseñanza para poderla predicar adecuadamente, no importando el auditorio o el tiempo que se nos asigne. Igual estamos preparados para resumir, sintetizar, comparar, hacer analogía, pero que Cristo sea fielmente presentado desde las Escrituras. Hay algunos destacados teólogos occidentales que han venido también tratando el tema. Dice, por ejemplo, Black Book, un destacado autor norteamericano, dice que la homilética es la ciencia de la cual la predicación es el arte y el sermón es el producto final. Oído, homilética es la ciencia de la cual la predicación es el arte y el sermón es el producto final. Me parece un concepto bastante abarcativo y sencillo. Bien preciso. Jerry Vines también dice que la homilética es la aplicación de los principios generales y específicos de la interpretación bíblica que son necesarios para entender el texto bíblico. Entonces es importante destacar tres palabras que vienen a ser trascendentales en el estudio de lo que es la homilética. Hay también un autor español que dice que debemos entender la homilética, pero comprendiendo primeramente un elemento importante, es la exégesis. La exégesis, la palabra exégesis significa declarar, explicar metafóricamente. Se usa en la Biblia para esclarecer lo que está oscuro o que se presta para confusión y luego es explicado, aclarado, dilucidado. Entonces, la palabra exégesis significa narrar, explicar, declarar algo conforme a lo que está en la escritura. Es decir, lo que la Biblia dice. También la palabra que aparece en la Biblia como explicar es traducida por exegemai, que es de donde viene la palabra hermeneu, que es interpretar.
Entonces, con esto hemos querido decir que un elemento importante de la homilética es la exégesis. Se apoya en la exégesis, la homilética, porque es el procedimiento que sigue para descubrir el significado pensado o deseado de un pasaje de la Biblia. Pero los teólogos o los estudiantes de teología no somos los únicos que utilizamos la exégesis. Toda persona instruida en filología, en estudiar textos bíblicos o no bíblicos, también saben de exégesis. Es importante que los que estamos aquí cursando el técnico en teología y Biblia, no se nos suba los humos a la cabeza, creyendo que descubrimos el agua tibia y que solamente nosotros somos los que sabemos. Cuidado con eso. Somos simples instrumentos de Dios para proclamar su reino, el evangelio, pero hacerlo con la regla que debe ser. Usted está aprendiendo homilética no para contender con los testigos de Jehová, no para agarrarse con las greñas con los sacerdotes católicos, no para porfiarle a los mormones, no para andar buscando por allí ring de boxeo o debates filosóficos que no tengan propósito alguno. Ojo con eso, porque la gente no puede leerse 3 párrafos porque ya cree que ya se ve a sí mismo como si fuera el dueño de una biblioteca. No es así, hay que tener humildad, hay que saber escuchar, hay que saber trabajar, hay que saber las oportunidades, pero ser humildes, humildes. Entonces, la primera ayuda que recibe la homilética es de la exégesis. Con ella descubriremos el significado de los pasajes difíciles. La segunda cosa que también necesita la ayuda, disciplina de la cual la homilética se puede fortalecer y de hecho se ha fortalecido es con la hermenéutica. La hermenéutica no es otra cosa, aquella ciencia que se dedica a los principios y las reglas que deben regir la exégesis. Entonces, la hermenéutica da los principios generales. La exégesis los aplica para los pasajes determinados. Es muy importante que eso se dé. Y también es importante descifrar el término predicar. Predicar en la Biblia es importante. ¿Están aquí? Amén, amén. 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 Gloria al Señor. Qué bueno que están entonces. Pastor, ¿dónde utilizan la palabra exégesis? ¿Dónde aparece que Jesucristo se exegetizó? Tremendo esto. En Juan 1:18, el Evangelio Juan 1:18, dice, si transliteramos el término, él se exegetizó. Otra versión de la Biblia importante que es una Biblia textual. Esa Biblia es una traducción propia de las Escrituras. Se llama Biblia textual. Y ella dice en ese versículo de Juan 1:18 que nuestro Señor se tabernaculizó. Mírese usted. Entonces, cuando él tomó cuerpo, Jesucristo se tabernaculizó. Pero cuando Jesús nos declaró al Padre en ese pasaje, él se exegetizó. Él decir que le aplicó la exégesis porque es la exégesis misma de la Biblia. Intérprete, rabino, número 1 del mundo.
¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Una pregunta hasta ahora estrictamente del tema. Si no avanzamos, entonces. ¿Qué significa entonces según Jerry Vines? Dice que la hermenéutica puede ser definida como la ciencia de expandir e interpretar lo que el pasaje de la escritura dice. El término sermón, escuchen bien, se refiere al producto del proceso de la homilética, la exégesis y la hermenéutica. Importante, pueden anotar ahí la palabra sermón y 3 flechas al frente. El sermón es el producto de la homilética, la exégesis y la hermenéutica. ¿Por qué? Sencillamente porque para que un predicador cumpla su cometido, debe estudiar el pasaje de la Biblia, pero para estudiarlo debe conocer los principios que se los da la hermenéutica. La práctica de la hermenéutica es la exégesis. Y para poder anunciar lo que usted encontró, los tesoros que usted encontró de verdades bíblicas, debe saber de homilética. Y el producto de las 3 en conjunto es el sermón. ¿Se comprendió entonces? En términos sencillos, la hermenéutica dicta los principios y reglas generales para estudiar un texto. La exégesis lo lleva a cabo. La homilética dice cómo compartirlo. Y el producto final es el sermón que se va a dar a conocer a la asamblea. Importante todo esto. Entonces pueden anotar las siguientes enseñanzas que se derivan de eso que acabo de decir. Porque no basta con que yo venga a decirles a ustedes qué es tal cosa, porque usted también puede encontrar en internet. Pero la diferencia en una clase teológica virtual es que yo pueda servir, ser útil para ustedes en el sentido de poder profundizar algo más allá que mirar un simple libro. Por ejemplo, todo predicador presenta o debe presentar al pueblo el resultado de su investigación bíblica y la organización del texto que escogió o los textos que escogió. Entonces, una lección práctica de todo esto es que usted no debe copiar sermones de YouTube. No se las dé de vivo o de viva, porque usted no debe aprender con el sudor ajeno. Usted tiene que escalar su propia montaña, tomar su soga, su equipo y avanzar, que poco a poco el Señor le va a ir ayudando. No es malo comprar libros que tengan sermones ya diseñados, pero sí saberlos usar como instrumentos inspiradores o que nos detallen modelos para llevarlo a cabo. Pero cada quien debe usar el propio sermón que el Espíritu Santo le haya dado
que haya usted construido en la intimidad con el Señor. No es que yo ahora, por ahí está un libro que me llegó donde dice que tiene 1000 sermones ya hechos. Imagínese usted. Para un flojazo no podía ser más pertinente ese libro en sus manos. Diría el novato, diría el ingenuo y diría el perezoso. Entonces, un libro de sermones bíblicos es para educar a los que no tenemos experiencia. Pero cada quien se va labrando su propio camino. Podemos aprender de predicadores experimentados, teólogos del tema, todo eso está bien. Pero no significa que eso va a reemplazar su proceso, su experiencia y su intimidad con el Espíritu Santo, o que usted vaya a obviar la necesidad de la gente que estamos pastoreando. ¿Cómo van hasta ahora entonces? Vamos bien, digan algo por favor, porque tanto silencio no creo. Excelente, pastor, muy bien, atentos. Entonces voy a hacer la pregunta acá para poder definir ciertas cosas. ¿Cuáles son las 3 madres del sermón? La homilética, hermenéutica, y exégesis. Muy bien, están a tono. Avanzamos entonces. Resulta entonces que elijo este sermón derivado de las 3 ciencias que mencionaron los hermanos Eva y Bismarck. Es importante que lo tengamos en cuenta. No hay un mensaje que el Señor te vaya a revelar. No seamos ingenuos, por favor. Que usted vaya a estar esperando 10 minutos antes de subirse al altar, que llegue el Espíritu Santo y le revele un sermón semejante al libro que usted tiene en su casa, y entonces se le aparezca el cuadro completo mientras usted va detallando, y en una página de la Biblia aparece el texto sagrado y en el otro le aparece ya bosquejado como pan recién salido del horno el sermón que usted le pidió en ayuno al Señor, y el Señor tenía que dárselo como pan recién salido del horno en el propio altar minutos antes de que usted intervenga. ¡Qué mediocridad! ¡Qué ingenuidad! ¡Qué mentira! ¡Qué pereza! Dios nos libre. Gracias a Dios, Pastor José Silva, aquí no hay de los estudiantes uno de ese perfil. Gracias a Dios, aquí no hay. Y mucho menos hoy, porque le vamos a dar de patadas a las actitudes mediocres con este tema de preparar sermones. Entonces vamos a continuar con la terminología que nos ayude a entender bien lo que es la homilética. En ese sentido, tenemos que saber lo siguiente: ¿qué es predicar?